Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a inaugurar la nueva serie de historias. Vamos a revisar algunos hechos históricos que me llamaron la atención y vamos a comenzar esta semana, con algunos hechos relacionados con la novena sinfonía de Beethoven, que son interesantes y a la vez curiosos. Los invito a verlos. Bien, vamos a pasar a hablar un poco de Beethoven. Él nació en Colonia en 1990, aunque algunas biografías dicen que nació en Bonn, ya que no se sabe exactamente la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento, solo se sabe que fue bautizado en Colonia. Pero la mayoría de gente que sabe de esto dice que nació en Bonn y murió en Viena en el año 1827. Él pasó la gran parte de su adultez en la ciudad de Viena, componiendo música, así como aprendiendo también con varios autores. Se caracteriza la música de Beethoven ya que es una transición entre el periodo clásico al periodo romántico. Sin embargo, junto a Haydn y Mozart, se considera que son los tres autores que introdujeron temas que no eran los clásicos en las obras previas, que eran de tipo más, más mundano, y comenzaron a meter cosas más de la vida, como filosofía y otras cosas humanistas en la música. Es así que se le considera uno de estos tres precursores. Sus obras, Fidelio, la novena sinfonía, la sonata a la luna y otras, han sido de las más interpretadas a lo largo del tiempo. Entonces es así que vamos a pasar a hablar de unos hechos históricos relacionados con la novena sinfonía. Primero, es interesante que la novena sinfonía fue estrenada el 7 de mayo de 1824 en la ciudad de Viena. Sin embargo, es un poco curioso de que fue un encargo de Londres, de la Filarmónica de Londres, que ellos querían una obra revolucionaria y que hablara de paz, ya que se habían acabado las guerras napoleónicas y todo el mundo está enfocado en la paz. Es así como entonces comienza a producirse el trabajo de Beethoven en Londres, pero definitivamente se preconizaba de que esta obra debía ser presentada en Viena. ¿Cuál es el problema? Que en 1822, que recibió el encargo, ya tenían los músicos, ya tenía todo el ensamble y todo profesional. Pero cuando se pasó a Viena, resulta de que no habían suficientes músicos que fueran profesionales y tampoco miembros de un coro que fueran profesionales. Es así que en el año de 1924 comenzó a juntarse un grupo que era el que iba a interpretar por primera vez esta obra, que incluía entre las palabras una parte de un poema de Friedrich Schiller de 1785 que se llamaba Oda a la Alegría. Y entonces tenían que aprenderse esa parte, tenían que aprenderse toda la obra. A final de cuentas se logra armar todo el ensamble y se presenta el 7 de mayo de 1824. Sin embargo, hay algo todavía más gracioso. Resulta de que la sinfonía se presenta, todos los músicos son amateurs. Resulta de que no había un teatro suficientemente grande como era lo grandioso que querían para presentar la obra. Y al final de cuentas terminan presentándola en un pequeño teatro, que es no era un teatro como el que hay actualmente en Viena, sino que en un pequeño teatro se presentó la obra. Y es así como otro hecho que también llama la atención es que recuérdense que Beethoven era sordo. Entonces, cuando terminó la obra, todo el mundo se paró y comenzó a blandear sus pañuelos, que son la forma de demostrar mucho entusiasmo por una obra, y él, como era sordo, no se daba cuenta. Entonces dicen de que
uno de los miembros de la orquesta, el violinista Joseph Bryan, fue el que le dijo: hey, voltéate y mira, y se dio cuenta de que su obra había sido un éxito y había sido grandemente aclamado. Entonces es así de que la sinfonía desde el inicio resulta de que pues o sea fue bastante precipitado, con músicos amateurs, fue un éxito, fue solicitada por la Orquesta Sinfónica de Londres y terminó interpretada por unos músicos amateurs. Sin embargo, 200 años después fue repetida en Viena, ya en un teatro más grande, ¿verdad? En un teatro especial y todo, donde se repitió el performance. El teatro inicial se llama Teatro de Carmen, y sin embargo ya en Viena, en el hall de conciertos de Viena, fue presentado 5 años después. Luego nos pasamos un poco más tarde al 10 de noviembre de 1859. Resulta de que en New Orleans, en Estados Unidos, en Luisiana, tuvieron la idea de que debido a que querían celebrar la paz y la tranquilidad y 35 años de la presentación, resulta de que quieren llevar la obra a ese lugar, New Orleans, y hacen un festival de Alemania que se llamó el Festival Internacional de Schiller, que marcaba también los 100 años del nacimiento de este poeta. Entonces, sencillamente se comienza a preparar la presentación y al final de cuentas la llevan a cabo. Pero recordemos de que siendo Luisiana un estado del sur, había esclavitud, por lo cual todos los esclavos y la gente alemana que estaba trabajando en astilleros y todo esto no pudieron asistir. Y es así de que después de la guerra, en 1865, se presenta de nuevo la obra, pero esta vez no por músicos de Luisiana, sino que por la Sociedad Filarmónica de New York. Y en este caso iba a estar el presidente Lincoln, que había sido recientemente asesinado, y sencillamente comenzaron a presentar la obra y se hizo en nombre de los esclavos y las personas alemanas que no pudieron asistir a la primera presentación. Pasamos al tercer hecho. 1 de junio de 1918, en plena Primera Guerra Mundial. Sencillamente los japoneses, que estaban luchando junto a los británicos, tomaron unos prisioneros alemanes en ese año, y se cree que eran alrededor de 5.000 prisioneros. La diferencia es que en esa época se les llevaba a un campamento llamado Pando en la isla de Shikoku, pero se les trataba muy bien, se les daba buena alimentación y se les estimulaba lo que era la creatividad musical. Es así que hicieron instrumentos rudimentarios, juntaron cosas y incluso escribieron las partituras a mano, y al final de cuentas ese día, el 1 de junio de 1918, representaron la novena sinfonía, y posteriormente estos músicos siguieron tocando juntos. O sea, miren qué interesante. Y en 1925, en época de paz, se reunieron en Tokio de nuevo y volvieron a presentar la llamada Daiku, que significa novena, en Tokio, en un teatro. Luego pasamos al 25 de diciembre de 1989, en la época de la caída del muro de Berlín. Resulta de que a Leonard Bernstein le encargan de que prepare la presentación de esta obra. Entonces él aprovecha esta presentación para tratar de integrar muchas cosas y que fuera un evento más mundial que celebrando la caída del muro. Es así como, junto a la
la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, el conductor Justus Frank se unió con Leonard Bernstein. Posteriormente, él consigue un lugar en el Schauspielhaus en Dresde, en lo que era anteriormente la República Democrática Alemana. Y es así como, junto a cantantes del Teatro Kirov, a miembros del Dresden Staatskapelle, a la Sinfónica de New York y a la Orquesta de París, interpretan la Novena Sinfonía y también una rendición de una nueva versión de esta Novena Sinfonía, y le cambiaron, en vez de alegría, en las palabras que dice alegría, le cambian por libertad. Es así como ese día estrenaron una nueva versión de esta sinfonía. Y por último, en el 2010, el 30 de junio, hay una historia todavía más curiosa. Resulta que había un piloto que se llamaba Armand Diamyenda. Resulta de que él había sido despedido como piloto y había peleado en la guerra civil que se llevaba a cabo en ese país. Pero resulta de que él, después de que le despidieron de piloto, cuando ya no había guerra, sin embargo hubo otra guerra, hubo una primera guerra y una segunda guerra en la República Democrática del Congo, que se llamaba Zaire. Resulta de que estaban preparando unas presentaciones y fundó la Orquesta Sinfónica de Kimbanguiste, que se estableció en Kinshasa, la capital de lo que era Zaire. Entonces, cuando cayó el dictador Mobutu Sese Seko, muchos de los que habían formado la orquesta fueron víctimas de la guerra. Entonces, él fundó una segunda orquesta con 12, amateurs, y completó al final 200 miembros. Y trabajando conjuntamente con todas estas personas, en 2010, aprovechando una época de paz, a pesar de que había ya guerra con Ruanda, sencillamente debido al aniversario de la independencia de Bélgica, volvieron a interpretar la Novena Sinfonía y también una obra que hizo un pianista que se llama Jean-Pierre Mangi, que entonces junto a la Novena Sinfonía se volvieron como representación de este periodo de paz. Sin embargo, como les digo, estos países siguen en guerra. Actualmente en 2022 tenemos un conflicto grande con Ruanda, pero siempre esa presentación del 2010 fue épica debido al significado de libertad. Es así que en estos 4 escenarios, la obra de Beethoven, la original como el presente y las otras 3 hechos que les conté en Estados Unidos, en Alemania y en la República del Congo, esta obra ha sido significativa de libertad. Así que me pareció muy interesante y por eso quería compartirles esta historia. Muchas gracias por haber llegado conmigo hasta el final y los invito la próxima semana a ver una nueva historia. Gracias.